One of the standard texts on corporations in the economics literature points out that nowhere is it written in stone that the short-term interests of corporate shareholders in the United States deserve a higher priority than all other corporate stakeholders, workers and community. That's a state corporate decision. It has nothing to do with economic theory. It's also important to remind ourselves that the notion of workers' control is as American as apple pie. Un grupo de trabajadores de Chicago continúa ocupando una fábrica cerrada por cuarto día consecutivo para protestar contra la decisión de la empresa de cerrar la planta. Los trabajadores despedidos de Republic Windows and Doors han estado llevando a cabo una sentada en esta planta de Chicago. Dichos trabajadores dicen que sus antiguos jefes les avisaron del cierre de la fábrica con solo 3 días de anticipación. Muchos de estos empleados habían trabajado en la fábrica durante décadas. Los representantes sindicales dicen que aún se les deben pagar salarios vacacionales e indemnizaciones por despido a los trabajadores, quienes no fueron notificados con 60 días de anticipación, como lo exigen generalmente las leyes federales cuando las empresas despiden al personal. El domingo, el líder por los derechos civiles, G.C. Jackson, visitó a los trabajadores de la fábrica. El reverendo Jackson dijo: a los trabajadores de todo el país que están siendo despedidos en masas. Es su trabajo, es su planta. Sigan así, luchando hasta que se haga justicia y se hará justicia. La empresa le dijo a los trabajadores el martes pasado que la planta iba a cerrar porque Bank of America había cancelado su línea de crédito. Los trabajadores despedidos levantaron pancartas con la inscripción Bank of America, ustedes obtuvieron un rescate financiero, nosotros una traición. El domingo, el presidente electo Barack Obama expresó su apoyo a los trabajadores. Obama dijo: en primer lugar, considero que si estos trabajadores se han ganado estos beneficios y sus salarios, las empresas deben cumplir con sus obligaciones. La ocupación de la fábrica captó la atención internacional. La representante sindical, Leah Fried, dijo: estamos haciendo algo que no habíamos hecho desde la década del 30. Y no nos vamos, aquí estamos. I'm gonna stay until the end. If they told me I have to leave, well, if they have to arrest me, you're prepared to be arrested. I'm prepared to be arrested if it's necessary. Al principio, cuando nos dimos cuenta de que la compañía estaba sacando equipo, empezamos a hablar los líderes de local, los que somos los líderes local, somos trabajadores de la misma compañía. Empezamos a hablar entre nosotros, un comité que se llama la mesa ejecutiva. Inicialmente empezamos a buscar voluntarios para tomar la compañía y al último pues, tomamos como 40 voluntarios de todos los trabajadores y finalmente el día que cerraron la compañía no ocupamos de los voluntarios, simplemente todo el mundo se quedó dentro de la compañía y decidió no salir hasta que nos dieran una respuesta satisfactoria. Entonces logramos el día 10 de diciembre que el Banco de América nos diera $1.350.000 para cubrir nuestros beneficios. Y posteriormente, a finales de diciembre, recibí una llamada de una persona de Sanville, California, que es el dueño de una compañía que se llama Sirius Materials. Y desde esa fecha hasta hoy trabajamos de mano a mano con Sirius Materials y el local 1110 y la Unión UE hasta concretar la compra de la compañía. Ya tenemos un contrato con la compañía para 4 años. Nos van a respetar nuestra señoría de que teníamos con Republic. Nos van a dar el mismo salario que teníamos y nos van a dar casi las mismas prestaciones que teníamos en cuestión de días de fiesta y todos los beneficios. Lo más importante es seguir adelante, luchar por nuestros derechos y no rendirnos. Hay que luchar hasta obtener dignidad para poder mantener nuestras familias y más que nada pues estar fuertes. Ya iniciamos esto, se inició desde los 1937, surgió en Argentina y vamos adelante, vamos a seguir hasta que podamos tener una mejor. El paralelo que yo encuentro entre la crisis en Estados Unidos y la crisis en el mundo y lo que ocurrió en Argentina es que en Argentina ocurrió antes lo que ahora a todo el mundo sorprende. O sea,
Es una situación muy similar donde estalla el sistema económico por especulación y por exceso de ganancias y por crear industrias que van contra la vida y por crear modos de trabajo que eliminan trabajadores y eliminan la posibilidad de tener una vida razonable trabajando. El problema es que la democracia verdadera es lo que ocurre en la sociedad, no los sistemas representativos o lo que ocurre en unas elecciones. La gente vota en las elecciones una vez cada 2, 3 o 5 años. La democracia verdadera se construye cada día, con lo que hoy somos capaces de hacer y construir, con lo que hoy somos capaces de llevar adelante. Y nos parece que esa democracia verdadera la ponen en marcha las organizaciones sociales que llevan adelante sus proyectos y no los políticos ni los ciudadanos que creen que democracia es ir una vez cada 4 años a poner un voto. Esto se hace todos los días. Me parece que es un tipo de forma de vida, de democracia y de apuesta por el futuro mucho más importante. Well, that's only a fragment of what's underway, and it highlights the importance of short and long-term strategies to build, in part resurrect, the foundations of a functioning democratic society. One short-term goal is to revive a strong, independent labor movement. In its heyday, it was a critical base for advancing democracy and human and civil rights. It's a primary reason why it's been subjected to such unremitting attack and policy and propaganda. An immediate goal right now is to pressure Congress to permit organizing rights, the Employer Free Choice Act legislation that was promised but now seems to be languishing. And a longer-term goal is to win the educational and cultural battle that's been waged with such bitterness in the one-sided class war that the UAW president perceived far too late. That means tearing apart an enormous edifice of delusions about markets, free trade, and democracy that's been assiduously constructed over many years, and to overcome the marginalization and atomization of the public. Now, of all the crises that afflict us, I think my own feeling is that this growing democratic deficit may be the most severe. Unless it's reversed, Arundhati Roy's forecast might prove accurate, and not in the distant future. The conversion of democracy to a performance in which the public are only spectators might well lead to, inexorably, to what she calls the end game for the human race.